Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Buenos días para algunos porque no sabemos en qué momento lo estarán viendo. Vamos a continuar con nuestro laboratorio analizando lo que es el modelo entidad-relación. En la clase anterior, en el video anterior, pues estábamos viendo lo que son las entidades, que en este diagrama puedes ver dos. Tenemos la entidad contactos y la entidad localización. Y platicábamos de que cada localización, ¿verdad? Digamos, la localización es el país o municipio al cual pertenece cada contacto. Entonces, aquí tenemos una cardinalidad de uno a varios, ¿verdad? Porque cada localización, decíamos, por ejemplo, digamos Guatemala puede tener muchos contactos, ¿verdad? Podríamos haber dicho Bolivia puede tener muchos contactos, y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, es bastante sencillo de comprender. Punto bien importante cuando creas tu diagrama de entidad-relación es que ahí en medio ves que hay un rombo, ¿verdad? Este rombo representa la relación entre las entidades, ¿verdad? Aquí puedes colocar en el centro, el texto que ves en el centro, puedes colocar alguna palabra, puedes colocar algún verbo, una pequeña frase, algo no muy grande, que te sirva para comprender qué es lo que está relacionando las dos entidades. Por ejemplo, aquí es bien sencillo de comprender de que cada contacto vive en determinada localización, ¿verdad? Eso es lo que estamos representando ahí. El uno y la n es la cardinalidad, ¿verdad? En este caso tenemos una cardinalidad de uno a varios, ¿verdad? La leemos del lado derecho al izquierdo porque cada locación tiene muchos contactos. Eso es lo que tenemos hasta ahí. Ahora vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Cuando estás diseñando tu diagrama entidad-relación, debes definir los atributos. ¿Estamos? Vas a definir los atributos de una relación. Vamos a hablar ahorita de contactos, pero para poder hablar de esto, vamos a volver a Excel. ¿Sí? ¿Tienes el Excel ahí cerca? Vamos a volver a Excel para recordar de qué estamos hablando. Fíjate bien, pues, ahí tenemos la entidad contactos. Creo que ya todos lo tenemos claro qué es lo que hay ahí. Tenemos la entidad contactos y sabemos que la entidad contacto está formada por una serie de atributos. El atributo principal, ¿cómo se llama el atributo principal aquí, Emily? Teléfono. El atributo principal es el teléfono, ¿verdad? Además, o sea, ¿por qué lo llamamos principal, hija? ¿Qué me puedes decir de él? Porque podríamos decir que es el que va a identificar la información que está dentro de los otros atributos, como la llave principal. Es correcto. Cada número, ajá, cada registro identifica a cada uno. Muy bien, lo dijiste muy bien. Es la llave principal. ¿Estamos ahí, hija? Es la llave principal. Ahora, ya en una clase anterior, ¿recuerdas, Emily, que por ejemplo el nombre, ¿sí? El atributo nombre lo teníamos en una sola columna? ¿Lo recuerdas? Sí, ahí va en solo, sí. Sí. Ok. Ahora, cuéntame, Mako, si estás por ahí, quiero que me expliques, Mako, ¿por qué fue que dividimos el nombre en 4 columnas de esta manera? Porque si no lo hubiera dividido de esa manera, no sería atómico, porque ya nombre uno, nombre 2 ya no se puede dividir, pero en cambio si ponemos Marcela Nicole Morales García en un mismo registro o campo, ya no sería atómico y eso ya le afecta más que todo al modelo de la tabla que es entidad de relación, que no se puede hacer eso, ¿no? Muy bien. Gracias, Mako. Entonces, fíjense bien, pues lo que estamos viendo ahorita es cómo vamos a definir estos atributos, y cómo identificar que un atributo es llave principal o qué pasó con eso de ser atómico. Como les decía, aquí esto ya está dividido, tenemos nombre, apellido 1 y apellido 2, que inicialmente era una sola columna que se llamaba nombre. Mencionábamos en su momento que cuando cuando diseñas tu base de datos, debes asegurarte de que cada atributo tenga un dato único, ¿verdad? En este caso, cuando digo a un valor único, es que ese valor ya no puede ser divisible en más. A eso se refiere atómico, ¿verdad? Un valor que no se pueda dividir en más partes. Por ejemplo, podríamos decir nombre completo, César Armando Pérez, ¿verdad? Ese es nombre completo, pero nombre completo es divisible en primer nombre, primer apellido, segundo apellido, ¿verdad? ¿Por qué se divide? Porque a través de que defines con claridad qué es lo que cada atributo va a tener, cuando eres más preciso en cuanto a qué es lo que el atributo va a tener, entonces vas a lograr que tu base de datos sea más eficiente, sea más rápida. En el momento que estemos haciendo alguna consulta, que estemos haciendo algún tipo de proceso, ya lo estaremos viendo en SQL un poco más adelante, entonces va a ser mucho más efectivo todos los procesos que hagas en tu base de datos si has hecho un buen diseño.
Bien, regresemos entonces a día, hija, y vamos a ver cómo es que se crea un atributo de clave principal. Entonces, los atributos los tienes ahí en la R, es correcto. Coloca unos 4, hija, al lado izquierdo de contactos. Vamos a colocar unos 4 ahí más o menos a esa altura. Ahí estás. Colócalos ahí. Pongo unos 4 de esos. Ahí los vamos a ir acomodando poco a poco. Por el momento, colócalos ahí al lado izquierdo de contacto. No, no bajes mucho ni los separes demasiado porque si no, no te va a caber todo lo que hay que hacer. ¿Verdad? Súbele un poquito más. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, fíjate bien, pues, vamos a crear nuestro primer atributo, que sería el atributo de clave principal. No olvides que cada entidad tiene que tener un atributo de clave principal. Entonces, ahora, hija, quiero que tomes una línea, toma una línea, así como colocaste la línea que conectó contacto con VBN, vas a tomar una línea que una atributo, el primero, ¿verdad? Toma el primero y lo vas a unir con contacto. Yo te sugeriría que quede, ajá, justo así. Y este de abajo, conéctalo con el centro del rectángulo. Me refiero al punto rojo de la línea. Sí, este punto de abajo, colócalo al centro. Así es. Eso te va a servir para que te quede más ordenado desde el principio. Coloquemos los demás. Vamos a colocar los demás. Puedes copiarlos efectivamente y trata la manera de tomarlos de los puntos de centro que lleguen al mismo lugar para que te quede ordenado. Un diagrama entidad-relación llega a crecer bastante. Entonces, si no tratamos la manera de que quede ordenado desde un principio, después te va a costar un poco más estar ordenándolo. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Estos serían entonces los atributos que pertenecen a la tabla contactos. Ahora, volviendo a la teoría de la que estábamos hablando, debemos recordar que cada entidad tiene una llave principal. Entonces vamos con el primero, hija. Ve al primer atributo que tienes ahí arriba, ahí. Le das clic derecho y quiero que veas, ahí aparece clave. ¿Ya lo viste? Ahí está clave, mira. Entonces, nota que hay clave y hay clave débil. ¿Estamos ahí? Hay clave y clave débil. Cuando estés hablando de una clave principal, entonces le vas a poner en sí el de arriba. Cuando estemos hablando de una clave secundaria, vas a poner en sí el de abajo. ¿Estamos con eso? Dime sí, profe. Sí, Bien. profe. Ok, sigamos, hija. Deja activado tu micrófono porque necesito el feedback para ver cómo vamos. Ahí en el nombre vas a escribir el nombre del atributo. ¿Cómo se llama ese primer atributo? Habíamos dicho, me parece que es el teléfono, ¿verdad? Ahí estás, es el teléfono, el número de teléfono, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Miren, tenemos el atributo teléfono, ¿verdad? Que es clave principal. Ahora quiero que observen, chicos, punto de aprendizaje que fijo es pregunta de examen. Dime, Emily, ¿qué características ves en ese atributo? Está subrayado. Está subrayado, hija. Es correcto. Entonces, pilas, chicos, tomen nota. Cuando encuentren un atributo que está subrayado, quiere decir que ese atributo, ¿qué es, Emily? Es la clave principal. Es la clave principal. Esa es pregunta de examen, chicos. Pilas. Eso fijo es pregunta de examen y tal vez te lo voy a preguntar como 20 veces. Bueno, ahí tenemos el atributo teléfono. Ya definimos el primer atributo teléfono. Ahora quiero mostrarte algo más, Emily. ¿Recuerdas que la base de datos inicialmente tenía el campo nombre? ¿Recuerdas eso? Lo que estábamos hablando hace un momento. Antes de que lo dividiéramos, ¿sí? Antes de que lo dividiéramos, estaba como campo nombre nada más. Entonces, ponle aquí a este atributo, al segundo, ajá, entra en él y dile que es un atributo nombre. Ponle nombre. Ponle nombre. Entonces, ahora quiero que veas, fíjate en esto, no, él no es clave, él no es clave. Acuérdate que las Ok. claves son los otros que tenemos mucho más a la derecha. En el caso de nombre, quiero explicarte algo. Quiero que veas ahí, hay un espacio donde dice multivalor. ¿Ya lo viste? ¿Sí? Sí. Activa ahí donde dice multivalor y te explico qué quiere decir esto. Dale a aceptar. Muy bien. Entonces, cuando le des multivalor, dime qué característica tiene, Emily. Hay doble círculo. Doble círculo. Muy bien. Entonces, fíjate, pues, un atributo que esté representado con doble óvalo, con doble círculo, como lo quieras ver, es un atributo multivalor. ¿Qué quiere decir? Que este atributo se compone por otros. Ya. ¿Me explico? Sí. Este se compone por otros. Entonces, vamos a colocar, hija, coloca otros atributos, pero esta vez los vas a colocar después de nombre, ¿verdad? Rodea nombre con unos 4. Ahí vamos. Rodea nombre con unos 4. Ahí vamos. Ajá.
Ahora cuéntame, ¿de quién crees tú que estoy hablando acá? Nombre 1, tal vez el primero y el segundo nombre, y Es así. correcto, hija, El así primero. es. Entonces, hagámoslo. ¿Cómo hago para que sea más Muy bien. pequeño? Lo que puedes hacer acá, ahí tienes el zoom. Puedes hacerlo más pequeño a través del zoom y los acomodas. Ajá. Acomódalos al lado izquierdo. Ahí estás. Trata la manera de que rodeen solo nombre, así te va a ser más cómodo de utilizarlo. Claro, este es el primer ejemplo que hacemos, entonces en lo que vamos aprendiendo a acomodarlos. De hecho, hija, déjalos un poquito más a la izquierda, porque recuérdate que además del nombre, ¿sí? Además de nombre, Ujú. van a haber más. O Sí. sea, hay otros que siguen estando al mismo nivel de nombre, o sea, rodeando contactos. Entonces, ahí lo tenemos muy bien. Ahora, conéctalos, colócale sus flechas. ¿Hacia dónde debería conectar este? Las flechas hacia el nombre. Ujú. Sí, conectan a nombre. Dale, Luis. No, está acá. Al centro, ¿verdad? Ajá, al centro. Ah, Hija. Dale el centro del lado izquierdo. Yo te recomendaría el sí, centro del lado izquierdo porque los vas a necesitar ahí. Ajá, ahí ok. me. Muy bien, excelente, hija, buen trabajo. Entonces ahora sí definamos ahí cuáles serían entonces esos atributos que se pueden obtener a través del nombre. Sería nombre 1, nombre 2. ¿Es Y no sé correcto, si verdad? apellido iría por separado o Es dentro del correcto, nombre. hija. Tenemos que separarlos Ok. cada uno. Incluso fíjate que si estuviéramos hablando de una base de datos donde vas a colocar, por ejemplo, el apellido de casada, ¿ya te Ujú. fijaste? Si estás Sí. haciendo una base de datos donde el apellido de casada es importante, entonces todavía tendríamos que agregar un tercer apellido. Eso sería Ya. lo correcto, ¿verdad? Y ahora que estamos hablando de este tema de bases de datos, insisto ahora, chicos, cuando ustedes entregan sus tareas, por eso es que ustedes tienen que ser bien precisos, ¿verdad? Si tú escribes tu nombre, yo te digo, entrega tu tarea con primer nombre y primer apellido, tienes que hacer eso. ¿Me explico, Emily? Sí, sí. ¿Verdad? Porque hay quienes resulta que te digo, por ejemplo, entrega tu tarea con primer nombre y primer apellido y haces todo lo contrario. Resulta que tienes tal vez hasta un tercer nombre y me pones tu tercer nombre y el segundo apellido. Identifica eso, Emily, ¿tú qué opinas? Tienes razón, porque por ejemplo, a veces al pasar asistencia o algo así, o confirmar quién envió la tarea, y está el, no sé, segundo nombre y tercer apellido, entonces a primeras el profesor no lo identifica. Entonces sí es mejor poner lo que se le solicita. Ajá, es correcto. Hay que poner lo que es, chicos. Ustedes están siendo preparados para el área de sistemas, entonces den el ejemplo, ¿verdad? Den el ejemplo. Estamos hablando del curso de bases de datos y te estás dando cuenta de la importancia de la información, ¿verdad? La importancia de la información, lo hablamos desde el día uno, ¿verdad? Una base de datos tiene que ser diseñada de tal manera que responda a las necesidades de información de una institución. Entonces tú tienes que tener el cuidado de que esto que estás diseñando funcione, que sea eficiente, que sea efectivo. Entonces, pilas, ¿verdad? Ustedes valoremos la información. Entonces, Emily, creo que ahí tenemos teléfono, nombre, atributo y atributo. Vamos a ver, Mako, ¿cuántos tipos de atributos llevamos hasta este momento? Em, Tipos de atributos. Ahí lo tienes en el diagrama. Pues llevamos el multivalores y el simple, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo identificas el multivalor? Que tiene doble óvalo. Muy bien. ¿Cómo identificas el de llave principal? El título está subrayado. Está subrayado. Muy bien, ahí estamos. Heidi, ¿cómo estás, hija? Bien, profe. A ver, hija, tus palabras, refuerza el tema, explícanos. Pues aquí tenemos ya, pues yo veo tres tipos de atributos, que sería el de multivalor,
en donde a un atributo le van a salir más atributos en sí. Que tenemos aquí el ejemplo nombre, con nombre 1, nombre 2, nombre, el apellido 1 y el apellido 2. También tenemos el atributo principal, que está aquí subrayado la palabra teléfono, que es el que va a ser un valor único que no se va a repetir. Y el otro que veo es el atributo normal, que es el que más se utiliza, ¿va? El que hay varios. Sencillo, ¿verdad? Es sencillo, el que no tiene nada de distinto, ¿verdad, hija? Sí, cabal, profe. Sí, es correcto, hija. Muchas gracias ahí por estarnos acompañando, pilas ahí. Entonces, chicos, sigamos. Te voy a mostrar otro tipo de atributo, ¿sí? Fíjate en esto, pues, déjame ver tu base de datos, hija, en Excel. Vamos a ver tu base de datos en Excel y ahí tienes la fecha de nacimiento. ¿Ya lo viste? La fecha de nacimiento. Entonces, fíjate que en algunos casos, vamos a hablar de esto porque hay mucho que se puede hablar de la fecha de nacimiento. Ya lo ubicamos, ahí está, fecha de nacimiento. Voy a tomar este, vamos al diagrama y vamos a agregar ahí. Toma este y vamos a decir que esta es la fecha de nacimiento. Entonces, fíjate en esto. La fecha de nacimiento lo podrías colocar también como un multivalor. ¿Estamos? ¿Por qué estoy diciendo que la fecha de nacimiento también es un multivalor? A ver, Marco, ¿por qué? Porque va a estar compuesto por el día, el mes y el año. Exacto, es correcto. Entonces, acomódalo, hija, ponle, pues, sube un poquito la fecha de nacimiento, súbele un poquito para quemar ahí ese espacio que te quedó. Ajá, súbele un poquito ahí. Ajá, fecha de nacimiento, más o menos ahí, digamos, ¿no? Ahora vamos a sacar los multivalor, ¿sí? Vamos a sacar los multivalor de la fecha de nacimiento. Colócalos ahí a la par. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de atributo multivalor, ¿verdad? La fecha de nacimiento es un atributo multivalor. Pero fíjate, ¿sabes qué, Emily? Déjalos ahí, haz un poco de espacio, ahí pega eso un poquito, porque vamos a meter un cuarto. Vamos a meter un cuarto más que tiene que ver con la fecha de nacimiento. Muy bien, vamos ahí más o menos. Ahí la llevamos. Ahí tal vez te va a tocar que jalar un poquito, contactos un poquito más a la derecha para lo que nos falta seguir haciendo. Por ahí va el asunto, ¿eh? Por ahí va el asunto. Muy bien. Entonces, terminemos de conectar ahí estos cuatro atributos que hemos agregado. Los conectamos con fecha de nacimiento. Estamos hablando entonces de otro atributo que es multivalor. Ahí lo tienes. Entonces, en términos generales, chicos, lo primero que yo te recomiendo que hagas es lo que hacemos en Excel, ¿verdad? Cuando seas un programador experimentado, un analista de base de datos experimentado, entonces probablemente puedas venir directamente acá, ¿sí? Puedas venir directamente acá y plantear el diseño de tu base de datos desde aquí. Sin embargo, el paso por Excel, lo que hicimos en Excel, es de mucha utilidad para comprender la naturaleza de los datos, ¿verdad? Cuando te hablo de la naturaleza de los datos, cuéntame, Mako, ¿qué beneficios obtuvimos de haber tabulado los datos primero en Excel? Pues que ya nos podemos dirigir a hacer el diagrama de entidad-relación, pues ya de una manera más, más pensada, profe. No tenemos que andar analizando en el proceso de andar haciendo el diagrama. ¿Ok? ¿Te fijaste que ya venimos trabajando con esto ya de hace 3 sesiones más o menos atrás? En un inicio teníamos la primera forma normal, donde empezamos a buscar datos repetidos, empezamos a utilizar conceptos de no redundancia, empezamos a definir llaves principales, o sea, hemos venido por un proceso, ¿verdad? Un proceso que ya, como digo, lleva varias sesiones. Entonces, haber tabulado los datos en Excel te ayuda a visualizar tu información para comprenderla, cómo se están comportando los datos. ¿Será que los registros, así como yo los tengo pensados, me van a funcionar?
Eso es principalmente lo que haces ahí, ¿verdad? Con Excel, hacer una muestra de tu información y analizarla. Entonces, una vez que yo ya analicé mis datos, ya los normalicé, entonces ya puedo venir y estoy planteando mi idea, ¿verdad? Estoy planteando mi idea de base de datos en este lugar donde estamos ahorita. Entonces, gracias, hija. Ahí estás con nosotros. Vamos a ver aquí, Emily. Ahí estás. Estamos viendo entonces cómo de fecha de nacimiento, que es un multivalor, hemos obtenido día, mes, año. Entonces dirían ustedes, profe, pero este es otro multivalor igual que el anterior. Sí, es otro multivalor igual que el anterior, pero aquí vamos a agregar un nuevo tipo, que es este cuarto que dejaste acá abajo. Emily, vamos a agregar acá, fíjate en esto, pon ahí edad. Edad. El dato de edad es un dato bien importante, pero déjame ver, hija, espérame un poquito, quédate ahí en los atributos. El campo de edad tiene una característica. Quiero que veas que hay un tipo que se llama derivado. ¿Ya lo viste? Derivado. Estamos tomando nota todos en casa. Derivado. Ahí está, mira, derivado. Dale que sí. Dale que sí, vamos a aceptar. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué características tiene, Emily? Va como punteado o así, el óvalo va como punteado Es con correcto. rayitas. Eso que ves así punteado, o sea, cuando te presentamos un diagrama y ves a lo que ha punteado, significa entonces que ese es un valor derivado. ¿Qué significa, profe, eso de derivado? Derivado quiere decir que es un valor que se puede obtener a partir de otro. ¿Sí? Es un valor que se puede obtener a partir de otro. Te explico. Por ejemplo, si se registra tu fecha de nacimiento, fíjate, Emily, si se registra tu fecha de nacimiento, entonces en cualquier momento yo puedo calcular tu edad. ¿Ya te fijaste? Sí. Si en la base de datos está tu fecha de nacimiento, a través de la fecha de nacimiento se puede calcular cuál es la edad que tú tienes. Entonces, no necesito, o sea, lo importante es esto, Mako, Heidi, atención a esta situación, ¿sí? Cuando estás creando tu base de datos y hay un valor que es calculado, ese valor no lo vas a guardar, ¿ya? No lo vas a guardar. Imagínate, Emily, si yo tengo 1.000.000 de usuarios, ¿sí? Por ejemplo, tengo 1.000.000 de usuarios y tengo registrada la edad de ese 1.000.000 de usuarios. Entonces dime, ¿cuánta memoria por gusto estoy consumiendo? Demasiado. Es demasiado. ¿Ya te fijaste? Es Sí. demasiado. O sea, ¿por qué voy a registrar la edad consumiendo espacio de memoria, haciendo que mi base de datos se ponga más lenta? Porque mientras más información haya, la base de datos va a ser más lenta. Eso así es. ¿Ya? Entonces, por eso hay valores, como el caso de la edad, ¿sí? A los que les vamos a llamar valores derivados, ¿sí? A los que le vamos a llamar valores derivados, que entonces en tu diagrama lo puedes colocar para que esté representado que ese es un valor que tú puedes generar. ¿Ya te fijaste? Es un valor que tú puedes generar, pero que no se va a registrar. Entonces, ahí lo tenemos edad, nombre, fecha de nacimiento, teléfono, ¿verdad? Fíjense todo lo que hemos hablado. Hija, nos vamos a trasladar hacia locación. Vamos a trasladarlos. Aquí completan ustedes la tabla de contactos. La entidad de contactos ya puedes seguir colocándole los demás atributos porque ya te hablé de qué es lo que ella lleva. Bueno, me falta uno. Agreguemos un atributo más ahí, ya lo tienes abajo. Fíjate bien, pues, los contactos, ojo con lo que voy a hablar ahorita, esto es sumamente importante. Bueno, todo es importante. Los contactos, ellos se tienen que relacionar con locación. ¿Estás conmigo? Aquí viene el tema, fíjate, pues cada contacto tiene que pertenecer a una locación. ¿Cómo logramos eso en Excel? Pásate a Excel y vamos a analizar esa parte. ¿Sí? Dime acá, Emily, explícame acá, ¿cómo puedo saber cuál es la locación a la que pertenece un contacto? Por medio del ID localización. Exacto, por medio del ID de localización. ¿Y qué dijimos acerca del ID de locación? Que, a ver, aquí, por ejemplo, es una llave secundaria. Es correcto, hija, dilo de nuevo. Es una llave secundaria. Muy bien, Una aquí clave es una secundaria. llave secundaria y de este lado derecho es una llave principal. Es una llave principal. Con estos dos conceptos que aquí ya los entendimos, ¿verdad? Sabemos por qué hicimos esto. Entonces regresemos a día y te voy a decir cómo se representa. Fíjate pues, vamos a regresar a día. Entonces aquí estamos ya con el atributo. ¿Cómo se llamaba el atributo? ID localización. Dale, ID localización.
Y ya con esto vamos a ir cerrando esta parte de clase, chicos. Y de localización, clave, es una clave secundaria, en este caso es débil. Ahí estamos, hija, dale que sí. Dale que sí y obsérvala. Dime qué características tiene. Está subrayado, pero como punteado, ¿va? Ajá, es como línea con rayitas. discontinua. Línea discontinua, así le llamamos a esto, es una línea discontinua. Entonces, vamos a ver, Heidi. Heidi, ¿ya estás ahí? Sí, aquí estoy, profe. ¿Sí? Háblame de las dos llaves que estamos viendo ahí. Pues vemos que una es la clave principal, ya que es la que se relaciona, la que identifica cada contacto en sí, la que va directo con esto. Y en esta que es ID localización, te tiene que conllevar a otra tabla, te tiene que unificar. Es correcto, hija, totalmente de acuerdo contigo. ¿Cómo sabes cuál es la llave principal? Que la principal está subrayada en una línea directa, digamos, completa, La y línea. ajá, continua, Ajá. y la clave secundaria tiene como que puntos en blancos, no sé cómo Ajá. explicar. Línea discontinua, así se llama. Línea discontinua. Línea Entonces, discontinua. gracias, hija, ahí estamos. Vamos a continuar así para hacer el cierre de la clase de hoy. Quiero que veas, del lado derecho tenemos la entidad locación. Ya estás ahí, Emily. Fíjate bien, pues, locación, localización como tabla, como entidad, tiene que tener una llave principal. ¿Estás conmigo? Colócale Sí. entonces su atributo de llave principal. Ahí solo le cambiamos el nombre. Ajá, ahí vamos. Que sería, en todo caso sería ID localización. Y de localización. Y de localización. Vamos a darle a aceptar. Ahí lo tienes. Muy bien. Y conéctalo con localización. Muy bien. Ahí tiene que agarrar. Ahí está. Entonces quiero que observen, chicos, información bien importante que tenemos acá en este diagrama. Fíjate bien, pues retomo. Estamos hablando, fíjense bien, estamos hablando de que los contactos, ¿estamos ahí? Los contactos viven en cierta localización. ¿Ya se fijaron? Los contactos viven en cierta localización. Cada localización, ojo con eso, cada localización puede tener muchos contactos, uno a muchos. Para poder relacionar estas dos entidades, localización con contactos, tiene que haber una llave principal y una llave secundaria, ¿verdad? En este caso podemos ver cómo el ID de localización es llave principal en la entidad localización. ¿Estamos? Porque acá va a servir para identificar la localización, mientras que del lado de contactos y de localización aparece como una llave secundaria. ¿Qué está haciendo aquí esta llave secundaria? Está haciendo referencia a una localización. ¿Estamos ahí? Marco, un minuto. Haznos un resumen ahí de eso. Pues estamos viendo en la pantalla, acá está el diagrama de entidad-relación, en lo que básicamente se trata de eso, entidades y relación, en donde las entidades son rectángulos y las relaciones son rombos. Existen diferentes tipos de relación en las que se les van a llamar cardinalidades, en las que están uno a muchos, muchos a muchos y uno a uno. En este caso tenemos uno a muchos, en la que localización se puede asociar a muchos contactos. Y después en los atributos tenemos de diferentes tipos, los simples, los simples que son los que no tienen ningún tipo de diferencia estética, los multivalor que son dos círculos, uno dentro de otro. Las llaves débiles y fuertes, las fuertes son las que tienen una línea continua como el atributo teléfono de la entidad contactos, y las llaves débiles que tienen una línea y es continua, que sirven únicamente para hacer referencia a otra entidad que
pues están subrayadas de manera discontinua. Y pues Ok, eso es lo que vamos. ahí estamos. También faltó el valor derivado que está en el atributo de fecha de nacimiento, que como su nombre lo indica, se va a derivar de un proceso o de otro tipo de acción como esos. Es correcto, Maco. Muchas gracias, chicos, por habernos acompañado en este laboratorio. Muchas gracias para la gente que nos ve en el canal. Y con eso nos despedimos. Hasta la próxima.